Muy buenos días. A nombre del Centro de Investigación de Política Pública y el Desarrollo Empresarial de Elite University, le damos la más cordial bienvenida al webinar llamado Políticas Públicas Ambientales en el ámbito del desarrollo nacional. Mi nombre es Rafael Sánchez, profesor de la Elite University, y seré hoy el moderador de este evento. Este webinar tiene como objetivo cómo el país junto al resto. No te escuchamos, Rafael. No te escuchamos, Rafael. Aló, aló, aló. Sí, no te escuchamos. Sí, muy buenos días. Ahora sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. El objetivo de este webinar, sabemos, el país junto al resto del planeta afronta lo que se ha denominado la crisis, la triple crisis, la pérdida de la biodiversidad, los efectos del cambio climático y la contaminación, incluye aquella asociada al plástico de un solo uso. Si bien gozamos de una reputación ambiental positiva ante el mundo, no cabe duda que aún existen retos pendientes para avanzar hacia una mayor sostenibilidad ambiental. Estos desafíos requieren de la generación e implementación de políticas, legislación y acciones concretas que involucren a todos los sectores. Hoy representados en este webinar, tanto desde el gobierno, en los diferentes niveles, la sociedad civil, las comunidades, el sector privado y la academia, y centros de investigación como nuestro centro en la Elite University, entre otros. Por ello, conocer las estrategias nacionales y su impacto en los distintos actores deviene de sumo interés en medio de importantes presiones derivadas de los efectos de la situación ambiental y sus perspectivas sobre el modelo de desarrollo que hemos elegido y el cual queremos avanzar. Costa Rica, como sabemos, es un ejemplo megadiverso a nivel mundial que se puede crecer económicamente y generar bienestar sin explorar combustibles fósiles, revirtiendo la reforestación y produciendo electricidad a partir de fuentes limpias. Estos son de los grandes retos que enfrentan las economías más avanzadas para poder adoptar modelos de desarrollo compatibles con las exigencias a nivel internacional. Costa Rica ya logró, en gran medida, gracias a las acciones y políticas públicas por muchos años, el mundo en el cual los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes y los avances tecnológicos cada vez más disruptivos. Debemos apostar por seguir siendo un país innovador, aprovechar las décadas de ventaja que tenemos en materia de una economía baja en emisiones. En los próximos 90 minutos tendremos los aportes de nuestros distinguidos panelistas que más adelante los vamos a presentar. Para mencionarles, don Jorge Cabrera, quien es profesor asociado a la Elite University, doña Irene Murillo, especialista en Derecho Ambiental, doña Olga Sama, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, don Osvaldo Durán, sociólogo, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ecologista del FECOM, don Ronnie Rodríguez, actual viceministro de Ambiente y Energía de nuestro gobierno, a quienes agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Cada uno de ellos representa distintas visiones que se basará en la discusión de hoy. Para explicarles un poco la metodología, cada panelista tendrá 10 minutos para exponer sobre la importancia de dar a conocer las estrategias nacionales que se vienen dando, los impactos de los diferentes actores. Es de sumo interés en medio de importantes presiones que actualmente se deriva de la situación y el cambio climático y sus perspectivas sobre el modelo de desarrollo para una Costa Rica mucho más sustentable y baja en emisiones. Finalizando, tendríamos algunas preguntas del público que se pueden dejar acá en el chat, incluso por las Facebook Live que actualmente transmitimos. Por último, cerramos con un cierre de 2 minutos cada uno e iniciamos en este momento con don Jorge Cabrera, profesor e investigador asociado de la Elite University, sobre el contexto, este contexto de las políticas ambientales, cuál ha sido su evolución en el país y cuál ha sido su impacto en el desarrollo del país. Para presentarles a don Jorge Cabrera, él es abogado, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica, posee posgrados en Derecho Comercial, Derecho Agrario y Ambiental y Derecho Económico. Actualmente es investigador principal de Derecho sobre Biodiversidad del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, profesor en Derecho Ambiental de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido consultor internacional por numerosas organizaciones como el PNUD, la FAO, la UNTA y las Naciones Unidas.
Damos entonces la palabra entonces por 10 minutos a nuestro profesor, don Jorge Cabrera. Eh, bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad LID por organizar este webinar tan importante sobre un tema que yo creo que a todos nos debe llamar a la acción y que, por supuesto, como decía Rafa, yo creo que en este momento obviar el impacto de las políticas ambientales o la sostenibilidad en cualquier área y a cualquier nivel, ya sea en los negocios, ya sea en las relaciones internacionales, ya sea a nivel personal, es ciertamente prácticamente imposible. O sea, están ahí, van a estar ahí presentes en el comercio internacional, lo están sin duda, para poner, digamos, un ejemplo de interés. Yo quisiera enfocar esta charla en las políticas ambientales de Costa Rica, pero reflexionando sobre un tema particular que es la efectividad del derecho ambiental. ¿Por qué lo hago así? Porque, bueno, cuando comenzamos a hablar sobre la posibilidad de organizar este webinar con doña Gretel, fue hace unos meses cuando salió un informe de la Universidad de Yale sobre la posición de los diferentes países en una digamos, en una escala de sostenibilidad y Costa Rica bajo una cantidad importante de puntos. Pues uno de los temas que más se comentaba era que en gran medida se debía, probablemente no es cierto, pero sí creo que es importante la reflexión, a las dificultades para fiscalizar el medio ambiental, y eso es a lo que yo quisiera enfocarme hoy en día. Un poco es que analicemos cuáles han sido en Costa Rica la efectividad que ha tenido el derecho ambiental como un instrumento de las políticas ambientales y para promover la sostenibilidad, la capacidad que ha tenido el Estado de regular y cuál es la situación de la justicia ambiental en Costa Rica. Cuando nosotros hablamos de la capacidad que tiene un país de regular, normalmente lo vemos a tres niveles. La capacidad que tiene de emitir normas y políticas públicas, que ese es solo un paso, ¿verdad? Yo puedo necesitar tener una norma o una política pública en un área, qué sé yo, la energía distribuida, el hidrógeno verde, eh, las áreas silvestres protegidas, los humedales. Pero la segunda es la capacidad que tengo de fiscalizar el cumplimiento. O sea, ¿cómo hago yo para que esas normas puedan ser efectivamente cumplidas y sean lo que en derecho ahora se denomina eficaces? Esto se puede hacer tanto de forma preventiva a través de todo el sistema de permisos que tiene el país, como de forma represiva por vía de denuncia o por vía de oficio. Y el tercer punto es la capacidad que tiene el Estado de resolver conflictos, que se vincula con el acceso a la justicia. Este es otro tema muy importante porque, como hemos visto en Costa Rica y en el Estado de la Nación, para quien también trabajo como consultor, ha venido desarrollando una base de datos de conflictividad en general, incluyendo la conflictividad ambiental. Y otro tema muy importante de la capacidad que tiene el Estado de implementar sus políticas es en qué medida estos conflictos ambientales, que son uno cada vez más crecientes, más importantes en cantidad, quizá no tanto, pero sí en tipo de conflicto. Dos, porque ahora participa más el Estado como un actor, que no son tantos conflictos entre privados, digamos, ONGs o comunidades y empresas, así digamos lo tradicional. Y tres, porque hay una gran, digamos, tendencia a judicializar todos los conflictos ambientales en Costa Rica. Y por supuesto, yo puedo tratar de regular a través del uso de diferentes mecanismos de comando y control de mercado y mecanismos denominados sociales. Y acá, como decía, pues, Rafael, vivimos lo que hoy en día Naciones Unidas ha venido denominando la triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, específicamente con un gran énfasis en los últimos años al tema de la contaminación por plásticos y dentro de ellos los plásticos de un solo uso y los llamados microplásticos. Para solo citar estas dos áreas en las cuales Costa Rica tiene grandes vacíos normativos. Y al final, para que yo haga frente a esta triple crisis planetaria, voy a necesitar normas, políticas e instituciones y que estas normas, políticas e instituciones al final se cumplan. Este es un tema muy importante, yo creo, para todos. Hace unos años, en el 2019, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, o Ambiente, o PNUMA, publicó un informe bastante grande que se le llamó el Estado Ambiental de Derecho, unas 300, 400 páginas. Y
probablemente la conclusión más importante de todo el estudio, y ellos así mismo lo destacan, es que hemos tenido una enorme expansión legislativa en los últimos, digamos, 50 años, si consideramos Estocolmo, y 30 si partimos de Río, pero el gran reto pendiente, y esta es una conclusión después de haber analizado todos los países, es la efectividad, o sea, cómo hacemos o cómo garantizamos para que esas normas efectivamente se cumplan. Y aquí hemos diferenciado últimamente entre lo que es la eficacia, la posibilidad de que una norma despliegue efectos, lo que es la efectividad, ¿verdad? De que logre sus objetivos y metas, y la eficiencia, que lo haga con los mejores recursos disponibles. Y lo que nos va a interesar para efectos de la charla en general es la efectividad. O sea, si yo tengo un reglamento de vertidos, un reglamento de emisiones, ¿en qué medida lo que yo pretendo es que ese reglamento de vertidos o emisiones se traduzca en lograr un objetivo de tener mejor calidad del agua, reducir ciertos vertidos o así las emisiones, y se lo podríamos aplicar a cualquier norma legal? Y esto es importante porque es el gran reto, como yo les comentaba. Hay mucha, digamos, literatura, doctrina, principios, tratados que se han venido enfocando en este tema de que es necesario incrementar la efectividad como un reto para el desarrollo sostenible y para las políticas públicas e incluso pues para el país como tal. Por ejemplo, el principio 11 de la Declaración de Río del 92 habla de que los estados deben promulgar leyes eficaces. Eso no lo voy a decir más. La declaración de la UICN acerca del Estado de Derecho en materia ambiental habla de que debe haber mecanismos para fortalecer la independencia y capacidad de los tribunales en la aplicación e interpretación eficaz del derecho ambiental. Y los principios marco de derechos humanos y ambiente aprobados en el, bueno, digamos, presentados en el 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el entonces relator especial John Knox. Si nosotros lo vemos, hay varios de esos principios, el 11, el 12 y el 13, que nos hablan de que debe haber normas ambientales efectivas. Entonces, a nivel internacional, podríamos citar otras fuentes, digamos. Es claro que hay un gran enfoque o se le está dando un gran interés al tema de que si tenemos muchas normas, ¿cómo garantizamos su efectividad? A efectos, digamos, de poder cumplir con políticas ambientales. Esta es una frase de un profesor español que se llama Gabriel Real Ferrer, que dice que lo peor que le puede pasar a una norma ambiental es instalarse en el incumplimiento generalizado. Eh, Cuando hemos visto por qué las normas ambientales fallan, ¿verdad? ¿Por qué no son eficaces? Hemos tratado, basado en alguna revisión de literatura, de hacerlo por categorías y nos hemos dado cuenta que las normas a veces fallan porque se diseñan mal, ¿verdad? Yo copio una norma y le pongo un estándar que es imposible de aplicar, ¿verdad? Los plazos transitorios son inapropiados. Tenemos aquí muchos ejemplos de leyes que han tenido que estarse, digamos, prorrogando porque tienen plazos transitorios que al final no funcionan, porque los interesados no participan y solamente les llega la norma que ha hecho una realidad y no tienen ni preparación ni conocimiento sobre el mismo. En otros casos, porque tenemos falta de recursos para aplicar la norma, ya no aquí para diseñarla. ¿Qué quiere decir esto? Si yo establezco una norma para dar concesiones de aguas y resulta que la persona que lo va a aplicar o la entidad que lo va a aplicar carece de recursos humanos, técnicos y financieros, y le digo, tiene que ir a fiscalizar y hacer una inspección previa de cada concesión y solamente tiene una persona y un vehículo, pues obviamente la norma no va a ser aplicada. Y el tercer punto es el cumplimiento, son tres diferentes, a veces se le llama también observancia, donde lo que yo necesito garantizar es qué pasa si todo esto no se cumple. ¿Qué sucede si la norma, a pesar de que está bien diseñada, está bien aplicada, el sector público, el sector privado, los particulares, no la cumplimos? Y aquí es donde se tiene que garantizar que se restaure el cumplimiento mediante el acceso a la justicia. ¿Verdad? En muchos casos los procedimientos de acceso a justicia son lentos, difíciles, con medidas cautelares inapropiadas, con un conocimiento especializado limitado del derecho ambiental. Porque esto es importante en Costa Rica. Bueno, en el Estado de la Nación del 2011 al 2021 hemos tratado de seguir cuántas normas ambientales se aplican. Se promulgan por año. En principio son unas 100. No necesariamente son 100 nuevas, a veces son algunas que reforman una anterior o que derogan una anterior, pero un buen porcentaje de ellos, y por normas no me refiero solo a leyes, sino decretos, resoluciones, avisos. Una buena cantidad de ellas, pues al final requieren
precisamente velar o garantizar su efectividad. El año pasado fue un año un poco atípico porque el promedio general aumentó y identificamos más o menos 150 nuevas normas, ¿no? Entre leyes, resoluciones, decretos, ¿no? Entonces, si hacemos un cálculo del 2011 al 2022, pongámoslo en 10 años, podemos fácilmente estar hablando de que tenemos más de 1000 normas nuevas. Poco más, poco menos, ¿verdad? De nuevo, algunas tal vez menos relevantes, que sé yo, oficializar un plan de manejo, otras como leyes de mucha importancia que se han aprobado en los últimos años, en vehículos eléctricos, en comunicación, en minería, en una gran cantidad de temas. Pues la pregunta que surge, bueno, ¿qué pasa con esas 1000 normas? ¿Qué tanta efectividad existe y cómo se fiscaliza si se cumplen o no se cumplen? Para fiscalizarla hay una gran cantidad de órganos. Yo no me voy a detener en todos por un tema de tiempo, pero solo quisiera hablar tal vez de un par a nivel jurisdiccional de la sala y a nivel administrativo del Tribunal Ambiental Administrativo. Entonces, por ejemplo, la sala ha sido un gran garante de la efectividad del derecho ambiental, hoy en día con algunas disparidades. Pero sí, en los últimos años, quitando la pandemia, que fue muy atípico, hemos visto una reducción en el uso de los amparos como un mecanismo para buscar la efectividad del derecho ambiental. Eh, en el 2019 fueron 368, en el 2020 la cifra bajó, pero estaba la pandemia, pero en el 2021, ya con una pandemia un tanto más, digamos, aliviada, si se puede usar esa palabra, siguió bajando la cifra. ¿Por qué están bajando entonces la justicia ambiental en términos de la sala? Bueno, hay varias explicaciones, hipótesis, ninguna comprobada. La gente ya no confía en la sala, cree que la sala dicta sentencias pero no se cumplen o está teniendo, desde el punto B, está siendo sumamente restrictiva en el otorgamiento de amparos y el acceso a la justicia en materia ambiental. Hay un voto muy, muy reciente en el cual la Sala Constitucional, siguiendo esta tendencia, dice que un caso que se conocía ante ella, porque no se presentó una denuncia previa ante las autoridades administrativas, debe ir a un proceso de legalidad, por ejemplo, el contencioso y no la sala. Y esta ha sido una tendencia. Porque hay otras vías que se están usando más, ¿verdad? Que son de carácter más plenario. Esto es difícil por ahora de poder relacionar, porque la gente está más satisfecha con cómo la administración pública resuelve, o sea, que las normas están siendo más eficaces. O por la pandemia, que también se puede excluir que por la pandemia haya este descenso en el tema. Lo que nosotros vemos en la sala es una repetición de la mayoría de recursos que se afectan, ¿verdad? Aguas, contaminación, contaminación sónica, a veces residuos, fauna, construcciones, falta de viabilidad ambiental, daño ambiental. Y en general los grandes actores sentados en el banquillo, pues son las municipalidades, salud, las áreas rectoras, CEPEN, a veces SINACA, etc. ¿Y qué vimos con la sala? Bueno, como un garante de la efectividad del derecho ambiental, hemos tenido varios retrocesos. Uno, desde el 2016-2017 considera que la participación ciudadana es un principio y no un derecho. Por lo tanto, incluyendo este voto que les mencionaba, todos los recursos de amparo que han sido presentados por violación al principio de participación ciudadana han sido remitidos por ese, han sido rechazados por ese motivo y se ha dicho que deben ir a una vía de legalidad. Algunos votos muestran una posición muy restrictiva a conocer casos en la jurisdicción ambiental constitucional. Aquí hay un ejemplo y está este otro que yo les mencionaba, donde básicamente la sala lo que iba diciendo es, yo solamente voy a conocer amparos en aquellos casos en que no sea muy complejo, no haya un proceso de conocimiento, cuando no haya casi un acto administrativo, o sea, cuando no haya un proceso previo donde se haya dado un permiso con base en un estudio técnico, cuando hay un riesgo para la vida o cuando se trata de una vulneración flagrante o una actuación arbitraria. Entonces, esto puede ser que reduzca mucho el acceso a la justicia ambiental en Costa Rica. Y hemos visto, número 3, una tendencia en la sala más inclinada a favorecer la protección del ambiente y aplicar los principios del derecho ambiental, algunos que ella misma ha creado, como la objetivación de la tutela ambiental, y otra más flexible en cuanto a estos instrumentos. Hemos visto en los casos, por ejemplo, de la pesca de arrastre y toda la evolución que tuvo en los votos de la sala a partir del 2013 hasta el último que fue en el 2021, creo, 2020.
Bueno, esto no lo vamos a ver. Y el tribunal, que me interesaría también hacer un repaso breve antes de terminar, eh, que es el otro órgano administrativo que fiscaliza el cumplimiento de las normas ambientales en Costa Rica de manera importante. En el 2021 tuvieron 341 causas nuevas, un poquito más de lo del 2020, pero aproximadamente dentro de las causas que conoce el Tribunal Ambiental cada año, que son más o menos unos nuevos 300 poco más de expedientes. Y las infracciones se mantienen muy similares: bosques, áreas de protección de cuerpos de agua, contaminación por agua, deforestación. Si lo vemos, el tribunal mantiene un recurso humano similar, son unos 23 funcionarios y un presupuesto similar al anterior, y un circulante muy alto, son 4.500 expedientes. ¿Qué es lo preocupante de este tema? Que si le están ingresando 300 causas y está fallando, el dato no está ahí, pero sí lo tenemos, aproximadamente 80, quiere decir que cada año se le acumulan un poco más de 200 causas. O sea que estos 4.500 expedientes, de no hacerse algo, solo pueden continuar creciendo, ¿verdad? En 5 años tendríamos 5.000 o 6.000 expedientes más. Y esto es muy importante. El tribunal ha hecho cosas importantes, ha tratado de mejorar el tema de las notificaciones, ha creado un proceso de cumplimiento, seguimiento y control, porque esto es importante especialmente porque en algunas situaciones las sentencias del tribunal, el tribunal no tiene ningún juez ejecutor, sino que tiene que, digamos, delegar el control de su ejecución en otros órganos, el SINAC, la CETENA, la Dirección de Aguas. Y esa gestión de delegación no siempre realmente incluye una retroalimentación al tribunal. O sea, lo que quiero decir en sentido sencillo es que hay muchos casos que se pueden haber fallado y nunca se supo si se cumplieron o no lo que el tribunal dijo. Tiene una infraestructura física limitada, el tribunal hace audiencias orales y privadas y sin embargo no tiene, por ejemplo, grabación. Aquí también hay otros ejemplos del CITADA, pero por razones de tiempo me voy a enfocar en las últimas filminas. Que hemos visto en materia de fiscalización, que hay una repetición de las infracciones ambientales más comunes a lo largo de los años. O sea, si vemos la sala, el tribunal, CITADA, más o menos es casi siempre el mismo tipo de recurso y a veces con una variación ligera en los porcentajes dentro de la afectación, digamos, dentro del tipo de infracción. Entonces, esto lo que nos debe llamar la atención es que claramente el mecanismo de fiscalización no nos está dando para poder detener esas infracciones, porque siguen, y siguen de manera sostenida. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, emprender, ver si hay otras medidas como la educación, mejorar las condiciones socioeconómicas, cambiar las regulaciones. A veces la gente no es que no quiere cumplir, sino que la normativa es tan compleja que no le queda más que el incumplimiento. Eso es cierto. Mejorar los incentivos, las condiciones de infraestructura, por ejemplo, en temas de vertidos, las actividades preventivas como los patrullajes, en momentos en que a veces el presupuesto disminuye, e incrementar la disuasión derivada de las actividades represivas. O sea, ¿por qué la gente no sigue incumpliendo? Tal vez porque ve que no hay problema en incumplir, ¿verdad? Y que los casos de incumplimiento realmente que son llevados a los tribunales o que tienen una sanción más o menos creíble son pocos. Bueno, nada más, pues se creó una unidad ambiental dentro del organismo de investigación judicial. Para concluir brevemente, bueno, la efectividad del derecho ambiental es el gran reto igual para las políticas ambientales en el mundo y Costa Rica incluido. Esto se conecta con temas del acceso a la justicia, que hemos visto que encontramos debilidades ahora en la constitucional, en la parte del tribunal ambiental, que son las dos que expuse. Tengo más datos. Los conflictos ambientales tienden a judicializarse cada vez más, lo cual genera complejidades porque muchas veces no se pueden resolver dentro de los tribunales. Y también a tener al Estado como un actor. Tenemos casos de litigios novedosos en temas como el cambio climático, los derechos de la naturaleza, por eso no lo voy a comentar. Y tal vez como reflexión final, bueno, pues todo esto me parece importante vinculado con cómo Costa Rica quiere continuar con sus políticas ambientales a través de la implementación efectiva de leyes ambientales y de la generación de justicia ambiental, especialmente en un país que lamentablemente renunció a ratificar el Acuerdo de Escazú, al menos por ahora, que precisamente trata de justicia, información y participación ciudadana. Ya con esto terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que nos pone realmente este panorama, digamos, de lo que ha sido el tema de la efectividad
y el cumplimiento dentro de la justicia ambiental, y sin duda alguna, Jorge, que también ha sido y ha llevado de la mano por muchos años también dentro del Estado de la Nación en términos de cumplimiento y la justicia ambiental. Recordemos que también esto pasa también por un tema de financiamiento en temas de cumplimiento. Creo que somos un país con una normativa bastante moderna en términos, digamos, de normas vinculadas al tema de gestión ambiental. Sin embargo, creo que Jorge nos pone un tema de análisis y él como investigador también de nuestra universidad ha venido dando señal en temas del cumplimiento y la efectividad. Recordemos la última reforma a la constitución política, digamos, que fue sobre el derecho humano al agua, que creo que fue la última reforma sustantiva, digamos, en esto. Sin embargo, en términos del cumplimiento y la fiscalización, creo que ahí, y el tema de financiamiento, un análisis que también hemos venido elaborando, muchas de estas normas también, por lo menos a nivel de la Asamblea Legislativa, no cuenta con este contenido presupuestario, y ahí es parte de esta efectividad que Jorge nos mostraba en términos de las políticas públicas que se han venido. Y creo que, y para introducir a nuestra siguiente panelista, quien ha tenido por muchos años una gran experiencia y trabajando desde las organizaciones de sociedad civil y como consultora también, ¿cuál ha sido, digamos, ese papel en términos de la construcción de estas políticas públicas y en la participación que ha tenido la relevancia en términos de la fiscalización? Don Jorge mencionaba un tema que tiene que ver con el tema de la participación. Yo creo que doña Irene, quien ha venido trabajando mucho de esto, tanto de su experiencia nacional como internacional, nos podrá indicar cuál ha sido su experiencia también. Y para presentar a doña Irene, bueno, es especialista en temas de derecho ambiental, abogada de la Universidad de Costa Rica, conciliadora, forma parte del programa de resolución alterna de conflictos de la Corte y la Escuela Judicial de Costa Rica, por más de 25 años de experiencia en el tema del derecho ambiental. Sin duda alguna, doña Irene es una de las especialistas más connotadas de nuestro país. Ha trabajado en los temas de gestión integral de recurso hídrico, ha sido miembro del Colegio de Abogados en la Comisión de Derecho Ambiental, ha venido trabajando sobre la red de Escazú, ha sido miembro de las varias juntas directivas, como por ejemplo Costa Rica por Siempre, Arena, Fundación Amigos de la Isla del Coco, y también ha venido trabajando también en proyectos sobre regularización, catastro y justicia, digamos, en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, y es profesora actualmente también de la Facultad de Ciencias Ambientales. Entonces, realmente, doña Irene es una referente. Un honor, doña Irene, de contar con usted en este webinar y realmente poderla escuchar y hacer algunas reflexiones sobre nuestro webinar sobre el tema de las políticas públicas ambientales en el ámbito del desarrollo nacional. Adelante, doña Irene. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la presentación. Quiero empezar por agradecer a la Lead University por esta invitación a este webinar, que es sobre un tema que realmente creo que es de reflexión necesaria en estos momentos, y creo que pues eh, nuestro panelista anterior, Jorge, ha hecho una introducción, digamos, sobre qué son cuál es la situación, digamos, en términos generales del sistema de derecho ambiental de Costa Rica, que es bastante nutrido. Entonces, un poco yo quiero hoy referirme, hacer una pequeña introducción sobre el tema de las políticas ambientales, pero tal vez lo que más puedo aportar es un poco mis conclusiones sobre, digamos, la utilidad de la planificación en los temas ambientales desde las políticas públicas, y de cómo resulta fundamental y necesaria el trabajo
con las personas, con los distintos grupos nacionales y cuáles me parece a mí que son las ventajas de la participación en estos procesos de elaboración de la política pública, que también creo que es un tema que da para mucho, pero que para mí, digamos, es de fundamental importancia, también porque se ha venido discutiendo muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo en relación con los temas que tienen que ver con el Acuerdo de Escazú. Así es que, nuevamente, muchas gracias. Es un honor compartir este panel con el resto de las personas invitadas. Realmente creo que vamos a poder conversar muchas cosas interesantes hoy. Y bueno, un poco recojo el reto que nos tiraba Jorge al hablar de la efectividad y al mencionar algunas de las características del derecho ambiental y del estado actual, digamos, de aplicación y de efectividad. Nuestro derecho ambiental es muy nutrido, ¿verdad? Hay muchísimas normas. Las normas no necesariamente digamos, son parte de algo sistematizado, sino que es un sistema, digamos, atomizado, con multiplicidad de actores institucionales encargados de la aplicación de la norma y donde hay una gran dispersión en los distintos temas que tienen que ver con el derecho ambiental. Entonces, creo que una de las grandes preguntas es ¿y cómo se hace para aplicar toda esta, digamos, esta constelación, ¿verdad? De normativa que tiene que ver con la regulación de los temas ambientales que son tan importantes en este país. Entonces, uno de los instrumentos, ¿verdad? Que debería apoyar en la facilitación de esa aplicación es precisamente la política pública. Y las políticas públicas ambientales, digamos, han tenido un poco esa línea, ¿verdad? O sea, es una manera de, frente a los problemas ambientales, generar planificación estratégica en cuanto a las acciones, en cuanto a las cosas que se deberían ir implementando con horizontes de tiempo más definidos y con una serie de características que deberían ir dirigidas a facilitar esa aplicación, que es al final lo que se quiere, no necesariamente por muchas normas vamos a tener una mejor situación en los temas ambientales si esas normas no se llegan a aplicar o si ese marco no se llega a aplicar. Entonces, un poco por ahí, creo que hay dos bases fundamentales en cuanto a la parte de la política pública ambiental, obviamente empezando por el artículo 50 de nuestra Constitución, ¿verdad? Donde se establece el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho humano. Y aquí creo que la reflexión es importante, aunque tal vez es un poco algo que todos conocemos, pero el artículo 50 realmente es un artículo que define un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo porque ahí estamos hablando de varios temas, ¿verdad? Del medio ambiente, de la distribución de la riqueza, del desarrollo sostenible, y que realmente ha tenido este reconocimiento, un impacto profundo, ¿verdad? En el desarrollo de todas las políticas a nivel nacional posteriores y anteriores a la reforma, porque realmente la reforma viene a oficializar ya una línea
constante de décadas atrás. La segunda, digamos, como gran base en el tema de la política pública es la Ley de Planificación Nacional, ¿verdad? Que define la necesidad de que se haga esta planificación precisamente para poder, digamos, dar una guía o una línea, una visión a todo este, digamos, proceso de desarrollo y de desarrollo sostenible. Con esto, digamos, apenas mención de algunos temas de base, paso a hablar un poco del papel de la sociedad civil, ¿verdad? Como en la parte introductoria. Y es un poco recordar que dentro de este proceso, ¿verdad?, de definición de un modelo de desarrollo y de la política nacional, realmente la sociedad civil y los distintos grupos interesados han tenido en Costa Rica siempre un papel fundamental, ¿verdad? Los avances del derecho ambiental están muy vinculados a distintas iniciativas desde las organizaciones, pasando por los procesos de leyes presentadas por iniciativa popular, pero también por los distintos procesos de incidencia que han marcado, digamos, los hitos del desarrollo ambiental en Costa Rica, donde siempre ha habido una gran presencia de los grupos de sociedad civil. Ese ha sido, digamos, como un motor que ha empujado distintos hitos en el proceso de consolidación de Costa Rica como un país, digamos, definido hacia el desarrollo sostenible. Bien, entonces con esas tres cositas en mente paso un poco a comentarles algunas ideas, ¿verdad?, sobre los procesos de las políticas públicas, y me voy sobre todo a enfocar en lo que son los procesos de formulación de las políticas públicas, aunque tienen que ver también al final con su aplicación. Y la primera pregunta aquí es, ¿para qué, si existe toda esta normativa, necesitamos generar políticas como instrumentos, digamos, de atención de los distintos problemas ambientales más allá meramente de la norma? Creo que la primera respuesta de esto es, bueno, por las características de la normativa ambiental de Costa Rica, se hace necesaria la planificación como una forma de definir prioridades, ¿verdad? Y también de integrar, ¿verdad?, las distintas normas que existen y el trabajo de las distintas instituciones. Entonces, para mí, digamos que hay 4 puntos principales por los cuales son fundamentales las políticas públicas. El primero, que es bastante evidente, pero que hay que mencionarlo, es el tema de la necesidad de la planificación. En Costa Rica no nos caracterizamos, ¿verdad?, por nuestro desempeño brillante en la planificación, sobre todo si hablamos de la planificación del territorio, pero sí se hace necesario, digamos, y en un entorno sobre todo de escasez de recursos, planificar hacia dónde se quiere ir, cuáles son las prioridades principales, cuáles son un poco cuáles son las joyas para proteger, ¿verdad?, y cuál es nuestra piedra en el zapato, que eso era un ejercicio que hacíamos en un proceso precisamente de planificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que más nos molesta, ¿verdad?, para atender precisamente esa priorización. Un segundo punto es la coordinación. La coordinación que se establece en los procesos de generación de la política pública a partir de una identificación
del marco legal que va a aplicar y de los distintos actores con competencias para aplicar ese marco. Entonces, esta definición ayuda un poco a clarificar, ¿verdad?, qué le toca a quién y cuáles son los mecanismos de coordinación entre esos distintos actores. Entonces, se encuentra uno, por ejemplo, casos donde se está trabajando en la formulación de una política pública y el representante de una institución levanta la mano y dice, miren, es que el problema aquí es que nosotros cuando tenemos que hacer necesitamos de la colaboración de tales y tales otras instituciones. Un ejemplo, por ejemplo, en la política de nombre resumido, áreas de protección de los ríos, donde tenemos al INBU conversando con las municipalidades y diciendo, la verdad es que el problema principal que tenemos es de coordinación. Pero en ese proceso usted tiene sentados a ambos actores y hay posibilidades no solo de definir mecanismos, sino de, y aquí recuerdo muy bien una anécdota donde alguien más dice en la parte de atrás de la discusión, pues pásense el teléfono, ¿verdad?, entre ustedes dos. En ese proceso, entonces, esos mecanismos, esos lazos de coordinación son interesantes. Un tercer, digamos, punto aquí es el tema de la integración, ¿verdad?, de distintos líneas de trabajo de manera que éstas sean coherentes. Dentro del universo, digamos, del cumplimiento de la norma, muchas veces creo que todos nos hemos encontrado una institución haciendo cosas que son prácticamente canceladas por lo que está haciendo otra, ¿verdad? O en su defecto, duplicidades, ¿verdad? Que no se, digamos, y duplicidades porque hay acciones en la misma línea, pero que no se coordinan. Entonces está todo el mundo haciendo lo mismo. O pensando en la misma línea sin integrar esas distintas iniciativas desde la competencia de cada institución. Entonces, esa es otra cosa, digamos, que resulta muy útil cuando se genera una política pública ambiental. En materia hídrica, por ejemplo, que la política actual es viejita, es del 2009, si no me equivoco, pues ya se ha hecho en el último año todo un proceso para actualizar esa política pública de forma que esas dos funciones de coordinación y de integración se adapten a los tiempos por la cantidad de instituciones, ¿verdad?, que tienen competencias en relación con los temas hídricos. Pero también, por ejemplo, en los temas climáticos, en la política relacionada con los temas de la crisis climática, ha sido muy importante, ¿verdad?, esos temas de integración para, digamos, que los esfuerzos vayan en una misma línea y se pueda hacer mucho más eficiente en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos. Y el cuarto punto, tal vez, que yo lo llamo un poco canalización, y aquí creo que estoy obligada a explicar porque es un poco el tema de dar un espacio a las distintas perspectivas, a las distintas visiones de cuáles son los problemas más importantes y cómo deberían resolverse, que tiene mucho que ver con los procesos de participación. Entonces, estos procesos de formulación de una política pública canalizan también esas distintas líneas de pensamiento y de prioridades si esto se hace, si se hace bien, ¿verdad? Dentro de lo... dentro, digamos, de las líneas y de la guía para elaboración de políticas públicas que existe, se señala el tema de la participación de los distintos actores como un punto importante para que después estas políticas públicas puedan ser efectivas.
¿En qué casos es más importante una política? Desde mi punto de vista, en los casos en los que hay vacíos, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la política de la recuperación de la cobertura boscosa y protección en las áreas de protección de ríos, por ejemplo, surge de una observación de la Contraloría General de la República en el sentido de, miren muchachos, tenemos política hídrica, tenemos política de todo, pero ¿qué pasó con las áreas de protección de ríos? Aquí nadie se ha referido a esto en ninguna política pública. Un poco la respuesta a eso es porque es un tema que es de todos y es de nadie, ¿verdad? Entonces era complicado realmente ponerse de acuerdo para ver quién tenía que hacer qué y qué era lo prioritario en un tema tan complejo como es, digamos, la planificación de ese espacio en las áreas de protección de los ríos. Pero creo que me desvía un poco, me devuelvo al tema de la participación de los distintos actores en los procesos de la elaboración de la política pública y por qué es tan importante realizarlo. Y empiezo por decir que no es participación en la elaboración de una política pública, ¿verdad? Porque a veces esto se ve como simplemente un problema por marcar en mi checklist de to-do, ¿verdad? La gente tiene que participar. Bueno, realmente participación no es simplemente informar, ¿verdad? Participación no es hacer un par de actividades como por decir que la gente estuvo, ¿verdad? Sino que es llevar un proceso en el que haya una oportunidad de plantear ideas y que estas ideas sean consideradas y que sean de alguna manera integradas en el proceso de formulación de la política pública. Y esta participación debería venir desde el diagnóstico, porque integra la visión de la sociedad civil de cuál es la problemática más importante en un tema específico, ¿verdad? Y que no siempre esa visión va a corresponder con lo que están viendo los funcionarios y funcionarias desde el servicio público, ¿verdad? Esto es muy evidente, por ejemplo, cuando se trabaja a un nivel un poco menor, digamos en escala territorial, generando, por ejemplo, un plan de manejo o un reglamento de uso público de un área silvestre protegida, donde se ve muy claramente la diferencia entre lo que ven los funcionarios y lo que ve las personas en los alrededores del área protegida. Entonces, esa visión desde el otro lado de la acera es importantísima. Y también la identificación de acciones estratégicas es importante que se vea desde ambos puntos de vista. Y un tercer punto importante de la participación en la formulación de las políticas públicas es precisamente esa apropiación y entendimiento, digamos, de lo que se quiere lograr con esta política, con una visión de cuál es el plazo también, porque no todo se puede resolver ya, que después va a facilitar, digamos, la canalización de esta conflictividad de una forma tal vez más dirigida a lograr acciones específicas. Bueno, hay mucho que decir sobre este tema, pero ya me jalaron el aire con el tema del tiempo. Solamente repetir que el papel de la sociedad civil en estos procesos de formulación debe verse como algo muy útil para las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y que tienen competencias en materia ambiental. Y que así ha sido, ¿verdad? Ha resultado sumamente útil y sumamente enriquecedora
pero que es algo que también requiere un esfuerzo y un tiempo. Y bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. De verdad que, bueno, yo creo que es todo un tema para un webinar solamente. El tema que has tocado, el tema de participación, digamos, dentro de la construcción, y esto, bueno, sin duda alguna, dentro del tema de gobernanza y los puntos que mencionas, yo creo que es el reto país que me parece, digamos, dentro de lo que mencionaba don Jorge, y yo creo que Irene, con tu experiencia, cabe más es que acá yo creo que el país tiene una deuda todavía en temas de esta eh, cumplimiento dentro de la política pública que ha sido muy rica, muy vasta, pero también yo creo que ahí es un tema en términos de esta participación dentro de los diferentes sectores. Seguidamente, de verdad, dentro de esta participación, y yo creo que un actor sumamente importante y que a veces no se habla tanto, pero creo que están trabajando muy de la mano a cumplimiento de muchos de los objetivos y con una presentación de doña Olga, quien ha trabajado por muchos años, y la experiencia de doña Olga desde el sector privado, ahora como directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Sin duda alguna, este rol del sector empresarial dentro de la materia, bueno, cómo se ven ellos dentro como sector, qué incentivos está generando la política pública para realmente generar esa transición hacia una Costa Rica mucho más sustentable. Yo creo que esto es importante, y lo que se viene trabajando, por lo menos desde la Asociación Empresarial del Desarrollo, que la conozco bastante bien, y lo que viene generando esto también desde las academias, desde el tema de las alianzas público-privadas, tiene un impacto muy importante. Y yo creo que es necesario, y de verdad que parte de este esfuerzo de nuestra universidad y el Centro de Investigación de Política Pública y de Desarrollo Empresarial es el poder tener a todos los sectores, digamos, vinculados. Para introducir a doña Olga, quien actualmente es directora ejecutiva de la Alianza para el Desarrollo, tiene más de 15 años de experiencia liderando el diseño y ejecución de estrategias y proyectos en temas de negocios sostenibles, sobre el tema de la sostenibilidad a través de la cooperación internacional, con muchísima experiencia facilitando, profesora en los procesos de capacitación sobre temas de sostenibilidad desde las industrias, las empresas. Tuve la oportunidad de conocer a doña Olga en un proyecto a nivel centroamericano liderando sobre el Indicarse PYME, que también ha participado en más de 50 foros a nivel internacional sobre la cumbre anual de líderes de la ONU sobre empresas y desarrollo humano, experiencia liderando proyectos en temas de desarrollo internacional. Sin duda alguna, la experiencia de doña Olga en este campo es única en el país, y realmente, doña Olga, un lujo de poder contar contigo en este webinar que hemos venido organizando desde hace mucho tiempo, y adelante, doña Olga. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a la universidad, a la Lead University por el espacio de discusión y por traer siempre discusiones de muy alto nivel que nos fortalecen desde cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos. Muy interesante la diversidad de opiniones que va a haber en el panel también, y de personas representantes. Coincido plenamente con las dos intervenciones anteriores, tanto la de Jorge como la de Irene, en el sentido de que ciertamente en Costa Rica contamos con un marco regulatorio, con una serie de políticas públicas que es sumamente amplio, que yo creo que mucho de lo que se convierte incluso en los compromisos que el país asume a nivel internacional se ven reflejados en normativa, o se ven reflejados también en las políticas públicas del país y en los planes incluso nacionales y diferentes instrumentos de planificación que vemos. Pero coincido plenamente que todo ese marco que tenemos no necesariamente nos lleva a hacer las cosas del todo bien, no necesariamente nos lleva a una correcta y un proceso
efectividad de esas políticas públicas, como bien lo mencionaban anteriormente. La capacidad de fiscalización, también hablamos, es bastante limitada. Entonces, a nosotros desde AED, que para comentarles a las personas que no conocen a la organización, somos una organización de alrededor de 120 empresas, que este año, por cierto, cumplimos el 25 años, es el 25 aniversario de la organización, y que se conformó precisamente para entender mejor cuál era el rol del sector empresarial en la sociedad, más allá de generar riqueza, generar empleo, sino cuál es el rol para convertirnos realmente en ciudadanos corporativos responsables, trabajar con una conducta responsable de negocios. Y en la evolución del proceso de la organización hemos venido de la mano con la evolución de las temáticas de responsabilidad social, de sostenibilidad, de conducta responsable de negocio, ahora más recientemente todos los temas ESG o ASG que están también en el centro de la conversación de las responsabilidades que tienen las empresas en función a la operación, ¿verdad? Y realmente en términos claros lo que nos gustaría es que pues que las empresas generen operaciones que no dañen a las personas y que no dañen al ambiente, ¿verdad? Que tengan una operación que logre identificar cuáles son sus principales impactos y cuáles son sus principales desafíos. Y sabemos que cualquier persona, nosotros en nuestra vida individual, personal, familiar, generamos impactos también sobre la sociedad y el medio ambiente. Las empresas lo hacen, las organizaciones lo hacen, las instituciones lo hacen, la academia y las universidades lo hacen. Toda forma de operación genera impactos. ¿Qué es lo que buscamos? Reducir al máximo los impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Entonces, desde nuestro ámbito nos ha tocado, como mencionaba Irene, participar en procesos de formación de política pública, ¿verdad? Donde ciertamente se llama una serie de actores que tal vez podemos dar perspectivas y opiniones diferentes, pero es sobre ya la política pública que ya viene montada, nos mandan un documento, ¿verdad? Y ese documento se le pueden hacer algunas observaciones, se incorporan, se socializa, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos un desafío importante todavía como país del desarrollo participativo en temas de políticas públicas, que es muy importante. Y eso pasa también por tener personas que estén interesadas y por tener capacidad técnica desde diferentes ámbitos que se involucren en estos procesos, ¿verdad? No es solo un llamado a hacer políticas públicas más participativas de parte de los gobiernos, sino que haya también involucramiento, empoderamiento de las personas para participar en esto, como lo mismo que mencionaba Jorge al principio, ¿verdad? De cuando existen situaciones donde se están violentando algunos de los temas, en este caso de derecho ambiental, pues efectivamente deberíamos de también interponer las denuncias del caso, ¿verdad? Pero lo que hemos visto es que hay mucha regulación, pero muy poca capacidad de darle seguimiento a estos procesos. A nosotros desde la organización nos toca acompañar a las empresas en procesos de socialización, sensibilización, visibilización de estas políticas públicas. Y les comento, nosotros llevamos mucho tiempo de trabajar esto con empresas que son grandes hasta cierto punto, que voluntariamente llegan a la organización buscando aprender y buscando mejorar sus procesos, ¿verdad? Y aún a estas empresas les cuesta entender todo el universo de lo que les compete como operación, valorar en términos ambientales, en términos sociales también, y otros procesos. Operar de manera legal en este país es ciertamente un desafío para empresas grandes que tienen personal capacitado, profesional, que tienen recursos, que pueden
contratar, digamos, abogados ambientales o abogados laborales para entender cómo esto lo pueden implementar de manera adecuada desde sus empresas. Ahora cada vez más empresas que lo que hacen es hacer también revisión de toda la legislación aplicable en términos económicos, sociales, ambientales, en cadena de valor, en diferentes ámbitos, para hacer, digamos, un marco regulatorio que le explique a la empresa qué es todo lo que debe cumplir y que incluso haga auditorías cada cierto tiempo para saber qué tanto está cumpliendo o no, o a dónde pueden estar las mayores vulnerabilidades al interno de la empresa. Pero ciertamente el sector empresarial no son una cantidad de empresas que tienen esa capacidad. El sector empresarial es súper diverso en este país. Tenemos pequeñas y medianas empresas, tenemos emprendimientos, tenemos diferentes modelos asociativos, diferentes modelos de negocio, ¿verdad? Donde no necesariamente ahí también están llegando este conocimiento. Y si es difícil, como les mencionaba, para las empresas que tienen la voluntad, que tienen la capacidad de desarrollar estos procesos, es aún más difícil para todo este ámbito de más de 98,000 empresas que existen en el país. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros y cómo hemos buscado trabajar esto? Es con estas 120 empresas desarrollar herramientas, metodologías, procesos, procedimientos, casos de buenas prácticas que ayuden y apoyen a estas empresas a avanzar en estos temas, pero que de la misma forma permitan la sensibilización y poner a disposición de otras empresas de otros tamaños todo el conocimiento que ahí se genera para avanzar en este tipo de iniciativas y que pueda ser de utilidad para apoyar a empresas más pequeñas y medianas a entender estos procesos y a trabajar por llevar la línea del cumplimiento a nivel de normativa y por encontrar también las oportunidades a nivel de lo que viene en función de política pública. ¿Cómo podemos ir un poco más adelante? ¿Cómo podemos no solo trabajar de forma reactiva, sino trabajar de forma proactiva e incorporar esto dentro de las oportunidades, incluso de negocio que tenemos adelante? Y todo esto muy interesante ahora que estamos viendo temas de recuperación verde y temas de regeneración, ¿verdad? Cómo crear empresas que lo que realmente vengan es a crear soluciones de negocio también para los desafíos que se nos están presentando en este ámbito. Desde la organización, nosotros también tenemos una serie de alianzas con organizaciones internacionales como ARISE, que es la Organización de Naciones Unidas para la Prevención de Riesgos y Desastres, ¿verdad? Entonces, desde ahí se enmarcan también las políticas públicas como el marco de Sendai, que ya se convierte en una política nacional, que se desarrolla un plan desde la Comisión Nacional de Emergencias y que ese plan incorpora la participación también del sector privado. Y así con temas de gestión de residuos, temas de conservación, temas de biodiversidad, ¿verdad? Creo que lo importante aquí es ese llamado a levantar la ambición en función de todos estos procesos. Y es muy importante porque sabemos que contamos con los instrumentos, con las regulaciones, con las leyes, con las políticas, pero si no sabemos utilizar eso de la manera adecuada, si no tenemos esa visión de cómo desde donde estamos, ya sea una empresa, ya sea una institución, ya sea una organización, podemos aportar a todos estos procesos, se va a ver muy limitado. O sea, creo que hay un llamado importante también de cómo empezamos a meter esto en los procesos educativos también, desde la educación para el desarrollo sostenible en las escuelas, en los colegios, en las carreras universitarias, no solo las carreras específicas, sino desde una carrera de administración, cómo trabajamos también
por entender que los impactos ambientales de una empresa tienen que ser o de una institución o de una organización o de las instituciones del sector público tienen que ser parte de lo que tenemos que gestionar como una conducta responsable, ética y transparente de negocios. Entonces, creo que hay temas interesantes como ahorita contamos con un instrumento que es la Estrategia Económica Territorial para una economía inclusiva y descarbonizada del 2020 al 2050. Es un instrumento bien interesante porque precisamente lo que toma son elementos para ese desarrollo inclusivo y descarbonizado que se salga del gran área metropolitana también, ¿verdad? Y llegue a las costas y llegue. Entonces creo que ese instrumento lo que logró fue unificar muchos de los caminos que presentaban las políticas públicas, los planes nacionales y la legislación y vincularlos de una manera bastante interesante para lograr un desarrollo y una visión de desarrollo que contemple todo esto y que nos lo haga más fácil de entender cómo estamos pegando con estas oportunidades, porque ciertamente lo que yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip es de que no se trata nada más de cumplir con la ley, no se trata nada más, ojalá todos cumpliéramos con la ley, pero bueno, no se trata nada más de eso, sino se trata de tener una visión a futuro centrada en el bienestar de las personas y eso implica pasar por todo lo que es políticas de protección al medio ambiente para tener un ambiente sano, seguro, pero también pensando en cómo vincular todas estas herramientas que tenemos a disposición, cómo entenderlo y cómo desentrabar muchas veces algunos de los procesos que tenemos, que incluso en algunos lugares no solo hay dispersión y duplicidad, sino hay políticas públicas que se contraponen unas con otras. Entonces, ¿cómo hacemos navegar por todo este universo un poco más sencillo? ¿Cómo buscamos que todo esto realmente a lo que nos lleve es a generar un mayor bienestar para la mayor parte de la población o ojalá la totalidad de la población sin dejar a nadie atrás? Y creo que hay instrumentos, hay procesos, hay yo creo que disposición desde muchos de las actores de la sociedad, pero tenemos que tener ciertamente un poco más de diálogo y tenemos que tener mecanismos claros de medición. Lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede gestionar. Tenemos que buscar realmente las métricas adecuadas para lograr avanzar en la dirección que tenemos y ponernos todos la camiseta para avanzar en una misma dirección y no vernos como tal vez como enemigos, ¿verdad? A veces que se han sentido como que si tengo una conciencia ambiental tengo que estar en contra de las empresas, si soy del sector empresarial veo al Estado como el que me viene a exigir y a oprimir en lugar de a facilitar, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos ese chip de las personas para realmente buscar una mayor integración de todo esto que estamos haciendo, teniendo la total claridad de que lo que buscamos es caminar en una misma dirección que lleve hacia adelante al país y que genere bienestar y oportunidades sostenibles, descarbonizadas, inclusivas para todas las personas a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, seguidamente por el tiempo y para darle la participación. Ahora vamos a presentar a Osvaldo Durán, quien es sociólogo y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ecologista de la FECON. Y realmente, don Osvaldo, de cuál su experiencia, digamos, cuál ha sido el papel y la importancia de estos grupos también ambientalistas dentro de la implementación de estas políticas públicas que ya se han mencionado. Para presentar a don Osvaldo, quien es sociólogo, educador, ecologista, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica, antes de la Universidad de Costa Rica, coordina proyectos a nivel del CONARE, investigación y extensión en diferentes regiones del país. Realmente coordina el proyecto de conflictos por territorio y de colonialidad en pueblos originarios en Costa Rica
Integrante de organizaciones sociales como la Red Latinoamericana de Ríos y Comunidades para la Defensa del Agua como Derecho Humano, la Naturaleza y los Pueblos. Atiende consultas de organismos en la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Le damos, y realmente es un honor también contar con la visión de don Osvaldo Durán acá en este panel. Adelante, don Osvaldo. Don Rafael, muchas gracias. Dice que no puedo iniciar video porque el hospedador lo detuvo. No sé si no me deja usar video. Adelante, tal vez. No. Lorne. Sí, vamos a revisar, ya casi lo habilitamos. Bueno, voy a poner mi cronómetro. Voy a iniciar. Bueno, muchas gracias por abrir espacios como este para poder dialogar, discutir y tal, que es definitivamente algo indispensable en este país. Miren, yo creo que escucho hablar a las panelistas y definitivamente yo creo que pensamos, vivimos, actuamos a veces en el mismo, siempre en el mismo país, pero a veces en sociedades que pareciera que son completamente distintas. Yo me voy a salir un poco de cualquier perspectiva teórica y voy a tratar de aterrizar con algunos ejemplos sobre cómo efectivamente voy a empezar con una primera idea. El discurso sobre sostenibilidad y el discurso sobre medio ambiente o el discurso de Costa Rica Verde contrasta de manera absoluta con lo que en la realidad las comunidades de este país, los ecosistemas se enfrentan directa y cotidianamente. Fíjense que si uno revisa, por ejemplo, el plan de gobierno de este gobierno actual, bueno, además de que es extremadamente escueto, nos sigue hablando en el mismo discurso de hidrógeno verde, de biometano, de que somos líderes mundiales en la generación de energía limpia. Yo tengo que decirles a ustedes que, por ejemplo, solo en ese tema de la generación de energía limpia tenemos una discusión gravísima a nivel internacional y que ya todos los estándares de cualquier organismo internacional que revise esto de energías limpias, por supuesto que no incluye las hidroeléctricas como energía limpia. Sobre esto es un gran tema, pero yo se los voy a dejar nada más titulado. Europa, por ejemplo, está trabajando en toda la cuestión de energías limpias y nos tienen convencidos de que los carros eléctricos son una solución, y aquí también se ha hablado de eso, pero nadie se cuestiona cuál es el origen de las materias primas con las cuales se generan las baterías para mantener esos vehículos eléctricos. No sé si han oído hablar del triángulo de litio en Argentina, Chile, Bolivia. No sé si han oído hablar del coltán, para hablar de grandes fuentes energéticas que se explotan en todo el mundo, pero nadie habla de eso. Entonces Europa, por decirlo de alguna forma, para ponerlo como gran ejemplo, y Costa Rica también, en realidad somos muy hipócritas porque estamos hablando de energías limpias, pero de fuentes verdaderamente sucias, contaminantes y de gentes que en realidad están sufriendo, igual que los ecosistemas, la destrucción de todos los, valga la redundancia, los ecosistemas. Entonces, primero que todo hay que pensar cuál es el país del cual nosotros estamos hablando y cuál es el modelo energético que un país requiere y cómo se construye este modelo energético. Alrededor de eso podemos nosotros articular cómo se integra o no se integra la gente y tal. En el cierre de esto yo me voy a referir directamente a la pregunta de cuál ha sido el papel, dice aquí, de los grupos ambientalistas. Yo no reduciría a estos grupos ambientalistas porque no me gusta ni siquiera la palabra ambientalista, y en realidad son las comunidades las que se han tomado la palabra, por decirlo así, para hacerle frente a muchísimos proyectos públicos y privados que, de no ser por la acción de las comunidades, destruirían absolutamente todos los ecosistemas con los cuales las comunidades conviven. Otro es el universo de las organizaciones civiles u ONGs que tienen otras condiciones que no son o no están directamente ligados con las comunidades y que pueden eventualmente tener una participación social más clara y más directa. Yo quisiera hacerles a ustedes una rapidísima referencia a si hay espacios efectivos de participación social en este país y de cómo se puede expresar esto en la legislación actual, pero sobre todo en la legislación nueva que se está proponiendo. No sé cuántos de ustedes conocen el proyecto de ley Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía, que es el expediente 23.213 que circula en la Asamblea Legislativa. Es un expediente que
se amarra, por decirlo así, directamente con otro expediente que es el 23.211 de la diputada Montserrat Ruiz Guevara, que leo lo que dice directamente el de esta diputada. Comillas, es una reforma que elimina el carácter colegiado de SETENA, sustituyendo la comisión plenaria por una dirección ejecutiva unipersonal para dar mayor agilidad a la gestión técnica administrativa encargada de la Secretaría. Voy a hablar de esto porque es casualmente en la SETENA donde se cristalizan no la participación, sino la confrontación real que vive el pueblo de Costa Rica frente a muchísimos proyectos del Estado y privados que ponen directamente en cuestionamiento la sobrevivencia de los ecosistemas y por supuesto que ponen en evidencia la total ausencia de participación social en cualquier proceso que ustedes pretendan desarrollar como grandes proyectos y tal. Este proyecto, como lo dice directamente, es una línea vertical de mando más directa para darle poderes absolutos al ministro de Ambiente y Energía, desarticulando prácticamente toda la red de participación que con más o menos debilidades hemos tenido en este momento. Y cuando digo esto, lo digo con absoluta certeza porque, por ejemplo, al eliminar SETENA como órgano deliberativo, sencillamente están eliminando la posibilidad que tenemos de discutir. Yo en la última parte de esto, si me queda tiempo, voy a contarles a ustedes uno de cientos de casos que estamos viendo en este momento con una planta gasificadora de basura que se quiere hacer en la zona de Los Santos y donde hemos podido comprobar una vez más la colusión de intereses público-privados, en este caso institucional público-privado, con una empresa privada para facilitar que este proyecto se realice tal. Entonces, ahí es un escenario en el que nosotros efectivamente hemos tenido que confrontar al Estado y a la empresa privada porque las comunidades, de no ser así, no tendrían absolutamente ningún nivel de participación. Este proyecto, repito, pretende eliminar el carácter deliberativo y vinculante de SETENA y lo convierte en un órgano sin carácter vinculante. Elimina además la comisión plenaria y efectivamente nos deja a nosotros en estado, por decirlo así, de indefensión. Pero esto va mucho más allá que eso. En cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y lo voy a ligar con lo que voy a decir en términos de participación para que ustedes vean. El proyecto pretende eliminar la representación en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, elimina la representación del Consejo Nacional de Rectores, de la misma FECON, de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada. Y entonces aquí estamos viendo que el mismo Estado está promoviendo la eliminación de los espacios con los cuales hemos contado hasta ahora para participar. Es decir, estamos retrocediendo en teoría y en leyes, cuando en la práctica, por supuesto que ya hemos retrocedido muchísimo. En cuanto a la ley de esta misma ley y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, fíjense ustedes que derogan una cantidad enorme de artículos, los cito 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40 y 41 de la ley estaba hablando de la CONAGEBIO y la ley de biodiversidad. De esa ley de biodiversidad se eliminan también una gran cantidad de artículos, pero sobre todo se está eliminando lo que son los espacios que hasta ahora hemos tenido, por lo menos para dialogar. En cuanto a la ley orgánica del ambiente, también aquí tenemos un gravísimo retroceso, repito, porque se están eliminando los espacios de participación con que la sociedad civil en general de Costa Rica ha tenido hasta este momento. También este proyecto plantea cambios radicales en la ley orgánica del ambiente en cuanto a la SETENA, pero aquí podría seguir yo enumerándoles cuáles son los retrocesos, pero les voy a decir una cosa, ¿sí? La participación en Costa Rica no es solo una, por decir así, ocurrencia que está puesta en la ley. Nosotros somos signatarios de convenios internacionales, el principio de participación viene desde la Cumbre de Río y
aquí se legisló en la ley de biodiversidad para garantizarnos esos derechos. ¿Se están cumpliendo esos derechos? Por supuesto que no. Entonces yo les instaría a que hagan una revisión de este proyecto de ley que junto con otras normas que se están cambiando en el país, pues nos pone sencillamente, repito, nos dejaría en un estado de indefensión muy serio, porque puedo decir varias ideas. En primer lugar, se elimina la participación social creando nuevos espacios que son inconsultos, atenta contra los principios nacionales e internacionales de inclusión de la población en los procesos de definición de usos y decisiones sobre el patrimonio natural que tenemos las sociedades, al eliminar el CORAC, la CONAGEBIO y prácticamente que otras instancias de decisiones. Promueve desregulaciones, y esto se viene promoviendo desde hace muchísimo tiempo con los intentos de regulación en los reglamentos de la CETENA. Y ya la CETENA de por sí es extremadamente permisiva, repito, puedo poner decenas de ejemplos de esto. Hay una reconcentración del poder dando o creando un director del SINAC y un ministro, yo diría con superpoderes, cuyas decisiones serían infalibles, no técnicas, aunque la CETENA, tengamos con la CETENA tantas diferencias. Ahorita, por ejemplo, hace pocos días estuvimos en la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa discutiendo con el secretario general de la CETENA sobre las incongruencias de un expediente de la gasificadora en Los Santos, pero sin embargo podemos discutir, podemos deliberar. Ese es un caso tan serio que combina todos los elementos de la participación social y de las disputas sobre las decisiones de esto, que incluso va a ser elevado al Ministerio Público, aun cuando ya tiene la viabilidad ambiental. Aquí estamos ante un panorama en general en el país de reducción de las posibilidades de definir líneas estratégicas para definir en conjunto cuál es el futuro que debería tener este país. Y aquí también estamos en una situación en la que el debilitamiento como tal del MINAE como ente rector, y esto lo sabe muy bien el viceministro que está aquí con nosotros y lo sabe también cualquier persona que haya visto esto, es imposible que la institucionalidad funcione adecuadamente cuando materialmente son cada vez más reducidos los espacios que tiene para actuar. Entonces, yo no veo la participación sencillamente como Irene muy bien lo decía, no es sencillamente que nos llamen para conversar, para hablar, para dialogar algunas cosas, sino que yo diría que hay varios elementos fundamentales en todo esto. La pregunta que yo me hago en esto es si Costa Rica tiene la capacidad para consensuar un modelo de desarrollo. Yo diría que no. La realidad es que más allá de los consensos lo que tenemos es una constante confrontación y el ejercicio desde las organizaciones sociales, desde las comunidades, es un ejercicio permanente de organización buscando efectivamente que se cumplan las leyes, porque aquí muchísimas de las leyes, yo sé que no todo el mundo lo hace, pero muchísimas empresas con las que nos confrontamos, les voy a poner un caso. Nosotros en el año 2019 frenamos proyecto hidroeléctrico de H. Solís en la zona de sur, no sé los que conocen Pérez Celedón, San Pedro, San Jerónimo, San Rafael de Pérez Celedón, pero ese es uno de 19 proyectos hidroeléctricos innecesarios para el país, privados que hemos parado en la zona sur del país. Y cada uno de esos proyectos implica un proceso en el que la desigualdad de oportunidades de las comunidades para confrontar a las empresas y al Estado se pone en la más total y clara evidencia. Aquí el problema es que las comunidades no cuentan con información completa, oportuna y veraz. Aquí se pone en juego la capacidad de diálogo que tienen todos los entes sociales, comunidades, empresas privadas y el Estado. Aquí se pone en evidencia que las condiciones de negociación son completamente distintas para las empresas, las comunidades y el Estado. Y por supuesto que queda en evidencia que la mayoría de las veces los proyectos de cualquier tipo que sea, si no, váyanse a Guanacaste, váyanse a las zonas piñeras, váyanse, por ejemplo, del Caribe a la zona norte del país, y entonces nos estamos confrontando aquí con una realidad de exclusión social de la gente que no ha sido invitada, por decirlo así, a definir cuál es el modelo de desarrollo y de crecimiento económico que tenemos en el país. Esa confrontación entre la realidad y el discurso es muy fácil de ver si uno se atiene a la definición clásica de desarrollo sostenible, ese supuesto equilibrio entre naturaleza, personas y crecimiento económico. Doña Olga ahora mencionó una frase que a mí me llamó verdaderamente la atención: ser ciudadanos corporativos responsables. Doña Olga, usted lo sabe y todos lo sabemos, es decir, yo le voy a pedir a un ciudadano del Milano, de ahí en el Caribe o en el Cairo o en Pital de San Carlos,
o los que se enfrentan en Guanacaste a las empresas que privatizan las playas en la zona marítimo terrestre, esa condición de ciudadano corporativo responsable cuando su tarea es ver, por ejemplo, cómo toma agua. Si el agua tiene más de 20 años de estar contaminada en estas comunidades con bromacil y otros químicos, y esa agua le sigue llegando a veces en cisternas. Y entonces aquí usted se da cuenta que la institucionalidad verdaderamente no está funcionando y estamos hablando de una actividad que según se mire o según quien la diga es una maravilla, porque Costa Rica es el país principal exportador de piña del mundo. Pero ¿a qué costo ecológico y a qué costo social? Es decir, pienso que tenemos que tratar de poco zarandear toda la teoría y llevarnos un poco la vida más a la realidad, porque en la realidad estamos verdaderamente confrontando. Y yo voy a ir con esto y se los digo así, yo primero los invito a que vayan al mundo real de las comunidades y tal. Si no hubiese movimientos sociales fuertes y consolidados con tremendas dificultades, ¿qué tendríamos en este país? Ya. Y aquí ha participado muchísima gente, y ahí sí, organizaciones sociales, ONGs y otras y tal, pero sobre todo movimientos sociales comunitarios. Bueno, tendríamos muchísimos más proyectos hidroeléctricos de los que ya tenemos en el país, y voy a decir, por ejemplo, así, si no hubiéramos parado proyectos hidroeléctricos como el Pacuare, tendríamos proyectos hidroeléctricos en comunidades campesinas rurales y en territorio indígena. Tendríamos hasta 14 proyectos hidroeléctricos en la zona de Talamanca, en los ríos Telire, Coven, Lari, Urén, Yorquín. Tendríamos proyectos en la zona de territorio indígena Cabecar de Alto Chirripó, como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico Ayil. Tendríamos, por supuesto, que mucha más minería. Recuerden ustedes que la minería a cielo abierto no hay en este país por acción de las comunidades, no por acción del Estado. Cuando Oscar Arias firmó el decreto, lo firmó un viernes en la tarde para que todo el sábado y domingo se pudieran volar más de 200 hectáreas de bosque primario en la zona de Cruzitas. Tuviéramos, por supuesto, que petróleo, tuviéramos mucho más megaturismo en la zona marítimo terrestre. Les pongo 4 cosas nada más para que lo tomen en consideración sobre visiones de desarrollo. Estamos hablando de modelos de crecimiento económico que son homologables perfectamente a una plantación bananera de hace 150 años, inversión externa directa, explotación del suelo nacional, uso de mano de obra local pagada con salarios de hambre muchísimas veces y sin cumplimiento de las garantías laborales y expatriación de riquezas. Es decir, ese modelo sigue siendo el modelo de crecimiento económico ilimitado que se lleva, como diría mi abuela, entre las patas a la gente y a los ecosistemas. Eso tenemos que revisarlo. Es decir, no podemos idealizar el país en un conjunto de leyes y en una serie de estadísticas cuando en realidad la realidad nos dice que el país está siendo sencillamente arrasado. Piensen también ustedes en todo el consumo de agroquímicos. Ese es un tema que pareciera que no es ambiental, pero por supuesto que sí es ambiental. Ser el país que más consume agroquímicos en todo el planeta no es una bonita cosa. Pero esas discusiones las hemos llevado desde organizaciones sociales y desde comunidades y las hemos instalado porque si no el Estado no haría tal. Cierro diciendo, don Ronnie, ahora usted tiene que hablar y fíjese que ahora mismo, ahora de almuerzo, después de que terminamos esto, voy a mandarle a don Cristian, perdón, al señor ministro Tattenbach, Franz Tattenbach, una acción desde las comunidades de la zona de Los Santos, que es un incidente de hechos nuevos para que se anule el expediente de la gasificadora que tenemos en la zona de Los Santos, que tenemos ya casi 10 años de estar peleando con esto. Hablando de participación, yo no sé ustedes qué opinan. Nosotros hemos entregado más de 2,000 firmas oponiéndonos al proyecto. Hemos entregado 55 firmas de organizaciones sociales pidiendo audiencia pública para discutir sobre este proyecto. Hemos presentado evidencia técnica en foros nuestros, porque la empresa nunca ha querido estar en foros locales, nacionales, en la Asamblea Legislativa. Ya les dije que este caso se va a elevar al Ministerio Público y hemos sido total y absolutamente excluidos de cualquier forma de participación efectiva. ¿Por qué la CETENA? ¿Por qué la CETENA le da viabilidad a un proyecto que incluso tiene una resolución de la Dirección de Aguas del MINAE que dice que no le dan a la empresa el permiso de perforación porque, ojo, está directamente dentro del área de protección de la naciente, de las comunidades de frailes, de desamparados y otras por allí, y obtiene viabilidad?
y no nos daban audiencia pública para participar efectivamente, como dice el artículo 50 de la Ley de la Biodiversidad, y no nos dan participación. Yo las invitaría a que más allá de hacer el ejercicio de estudio teórico de todo esto, que se conecten con la realidad en el país. En cualquier parte del país ustedes pueden ir y pueden encontrar casos muy diversos, muchos, muy numerosos, de conflictos relacionados, no conflictos generados por las comunidades, sino conflictos que están asociados con la imposición de proyectos ante los cuales las comunidades tienen que defenderse. Y repito, si Costa Rica no tuviera una sociedad que se organiza frente al Estado y muchas veces frente al mundo privado, con todas las excepciones que esto tiene, pues este país sencillamente hubiera desaparecido. Y ahora que viene la cumbre del clima, en Sharm el Sheikh, en Egipto, pues efectivamente también vamos a mandar ahí comunicaciones haciendo ver, por ejemplo, que el mundo está metido en una terrible farsa, como pensar que hay energías limpias cuando en realidad nuestros países, nuestros territorios indígenas, nuestros territorios campesinos y los ecosistemas son los que están siguiendo, supliendo de materia prima todas estas energías supuestamente limpias. Por ahí se los dejo y ahora podría hacer algunos otros comentarios. Muchísimas gracias. Aló. ¿Se escucha? Sí. Te escuchamos bien, Rafa. Sí. Don Osvaldo, ¿ya concluyó? Sí, antes de que me dijera que ya. Okay. Me pasé, obviamente, como todos, pero bueno, era para no salirme del canasto ahí. Muchas gracias. Bueno, a continuación, para cerrar este panel, tenemos al señor viceministro Rodríguez, quien es ingeniero electromecánico industrial, con un magíster en ingeniería industrial con énfasis en administración industrial. Desde el 2014 ha desempeñado como asesor y jefe de despacho de los viceministerios de energía. Don Ronnie nos abocará un poco, bueno, en esta visión de futuro sobre el tema de cara al nuevo gobierno, sobre el tema de las políticas públicas y su impacto que puede tener dentro de la descarbonización de la economía para un desarrollo sustentable. Adelante, señor viceministro, y muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Buenos días, un gusto saludarlos a todos. ¿Me verifica nada más audio? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, ok. Un saludo a Olga, a Jorge, a Irene, Osvaldo y a Rafa, por supuesto. Igual a la universidad, a Leeds University, por darnos estos espacios. Lo decía Osvaldo, tienen que haber siempre espacios de conversación y discusión y poner los temas sobre la mesa, porque es la forma como se construye el país, ¿verdad? En esto no hay ninguna duda. Y, por supuesto, a la audiencia que está con nosotros, que es la razón de ser en buena medida, o en mayor medida más bien, el tema de estos sitios de discusión. Para empezar, voy a comentarles algunas cosas. Yo me voy a orientar sobre uno de los puntos de la triple crisis, que es básicamente la descarbonización. Y aquí voy a empezar y en una línea bastante parecida a la que mi antecesor acaba de explicar. Osvaldo dice que nosotros manejamos aquí algunos datos totalmente erróneos. Totalmente de acuerdo. Les voy a decir, hemos dicho que Costa Rica es limpia en energía. Falso. 65% de la energía en Costa Rica viene derivada del petróleo. Y eso genera un problema. Decimos que tenemos una matriz limpia, pero solo del 25% de todo el sistema eléctrico energético nacional. Entonces, con esto también hay situaciones fundamentales y elementos que hay que tomar en cuenta. Y le cuento, Osvaldo, yo fui el que redacté la conveniencia nacional de por qué el proyecto San Rafael no podía ir, para que estés enterado. Y eso significa que nosotros tenemos como Estado tener también una política clara. Lo decía también Olga con el tema de que no podemos caer en la falacia del falso dilema, ¿verdad? Del falso dilema de tener solo dos opciones. Lo mencionaba correctamente. Hay más opciones. Entonces, nosotros en el tema de energía tenemos un problema bastante complicado y eso pone a Costa Rica de cara a una situación real de aquí en adelante.
¿Qué les cuento con esto? Lo que está sucediendo es que nosotros, al tener un crecimiento, escuchen la cifra, de 250% de emisiones por tema de energía en los últimos 17 años, que en 2017 fue cuando se hizo la medición total, por supuesto trabajando en otra, 250% de incrementos de emisiones. Eso no tiene sentido desde el punto de vista de qué es lo que estamos haciendo entonces con el tema de cambio climático. Estoy hablando de una de las aristas de la triple crisis. Cuando decimos que en Costa Rica también tenemos el 55% de las emisiones en energía y hemos hecho un trabajo excepcional que empezó desde los años 70 en el proceso de descarbonización, pero los estudios dicen que los bosques no van a soportar como sumidero receptor de emisiones más de 10 años. Y eso es lo que está sucediendo con el tema en Costa Rica, y esos 10 años ya no van a dar más, y pues es prácticamente imposible llegar a las 9 millones de toneladas bajo el 2030, y si no se hace nada, nos vamos a pasar alrededor de 5 millones de toneladas. Eso es la realidad, y eso también pone en perspectiva de que hemos manejado política pública incompleta. Voy a calificarla de incompleta para no ir más allá, y eso significa lo siguiente. En el tema de energía eléctrica, sí, es posiblemente fundamental no volver a sistemas que la hidroelectricidad, sobre todo la hidroelectricidad a filo de agua, es una que nosotros hemos dicho, funcionó muy bien porque lo que teníamos era la tecnología, pero no se ocupan, hay otras opciones. Eso es un tema que estamos manejando. Hay nuevas formas de producir energía eléctrica, pero ahora viene el tema también de la democratización de la producción de la energía, que permite a un hogar, a una industria o a un comercio producir su propia energía a un costo razonable sin tener impactos, porque ya se hacen en zonas impactadas. Por otro lado, el tema fundamental para nosotros está en cómo movernos de ese 65% de la matriz eléctrica o el 55% de emisiones que producen los derivados de petróleo, que además es una factura petrolera en salida de divisas que duplica la factura de electricidad. Tenemos 3.000 millones de dólares por un lado y 1.500 millones en la factura eléctrica. Y resulta que la electricidad con energías renovables, no convencionales, las nuevas, las que tienen un efecto multiplicador en el Producto Interno Bruto de 3 a 4 veces mayor que una actividad basada en combustibles fósiles. Entonces, sí, claro, aquí tenemos que entonces hacer algunas acciones de inmediato. Uno es, vamos a volver a ver la bioenergía. Es una de las cosas que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención, que no se puedan utilizar los residuos, que resuelve un problema adicional en el tema agroindustrial. Ahí tenemos algunas tecnologías que podrían perfectamente usarse para producir biometano, para producir biogás, podemos hablar hasta de biodiesel si fuese necesario en algunos casos. Lo que quiero decirles con esto es, eso es una parte que perfectamente podemos recurrir a recursos autóctonos donde nosotros podamos como país perfectamente dinamizar, y el tema de la energía debe usarse para consumo local. No puede ser un tema de que la energía es un commodity para exportación, y esto limita un poco el tema de del hidrógeno. Si yo voy a producir grandes plantas, que no sé dónde la voy a tomar en este momento porque la capacidad no da, para producir hidrógeno hay que tener mucho cuidado, y es algo de la política que hemos trabajado claramente, de que el hidrógeno lo ocupamos para mezclar la planta de emergencia, para enriquecerla en hidrógeno, la planta de emergencia eléctrica de industria, estamos de acuerdo, pero producir grandes cantidades de hidrógeno que atente contra los recursos nuestros para exportar como un commodity, no lo vemos. Estamos hablando de política pública, estamos también pensando en ser muy cuidadosos en lo que sigue con el tema de todo lo que tiene que ver con nuevos emprendimientos de generación, que tienen que pasar más bien un análisis multicriterio antes de pensar en electricidad convencional, tiene que ser no renovable. Con esto, lo que quiero decir es, si el país ha resuelto el tema del sector forestal, el agroforestal, donde prácticamente ellos solos, por sí solos, prácticamente, estoy hablando de emisiones, ¿verdad?, tienen la posibilidad de prácticamente compensarse. Por supuesto que hay un montón de temas adicionales que resolver, y los antecesores participantes en esta sesión fueron muy claros, pero si yo tomo el sector forestal, el sector agroindustrial, el agropaisaje, el landscape que le llaman, yo prácticamente soy ser neutral.
La electricidad prácticamente renovable con las implicaciones que tienen y la necesidad de tomar política pública adecuada para los próximos periodos. ¿Qué nos queda? Un tema asociado a transporte. El transporte es el que nos está generando un problema en este momento. Nosotros deberíamos de pensar en transporte masivo, en transporte eficiente, deberíamos pensar en transporte cero emisiones. Eso no significa que va a ser solo energía eléctrica, aunque nos interesa mucho el tema de la energía eléctrica, con los problemas que tiene, es menos invasivo porque la electricidad la produciríamos nosotros con energías renovables para efectos de transporte masivo, de transporte pasajeros. Eso nos interesa muchísimo porque hay que devolverle la confianza a estos sectores que prácticamente tienen muchísima posibilidad de dinamizar el tema de las emisiones, bajándolas porque el Estado les da la concesión. Entonces nosotros tenemos un trabajo importante en transporte remunerado de personas. Creemos muchísimo en la electrificación de la industria a nivel industrial. Estamos trabajando en eso. ¿Para qué? Para sustituir calderas de búnker, para sustituir hornos de GLP, para poder generar formas de procesos industriales totalmente limpios. ¿Y por qué se hace eso? Porque también impactan directamente en el consumo de combustibles. Entonces, nuestra preocupación en este momento está concentrado básicamente en mantener una matriz eléctrica limpia, que no es totalmente limpia. Ahí habrán discusiones de fondo. Inclusive se está considerando que nosotros deberíamos de pensar en clasificar el concepto de renovabilidad. También tenemos entonces que pensar en las actividades que más consumen y el transporte individual, que el transporte individual es posiblemente uno de los temas más complicados, porque el transporte individual en Costa Rica significa prácticamente la mitad o un poco más de las emisiones por temas de transporte. El transporte individual es uno de las tareas de mayor reto porque a nosotros nos interesa muchísimo que primero, uno debería de no usar el transporte individual y pasarse a un transporte masivo, pero para eso el Estado tiene que crear la infraestructura. Hay un contrasentido usar un vehículo de 2 toneladas para que mueva una persona de 80 kilos. O sea, hay un tema de eficiencia energética que no tiene sentido, pero eso pasa por diseño de la movilidad urbana, pasa por el diseño de las ciudades, pasa por el diseño de los esquemas de transporte, el tema de reconcentrar de nuevo el tema de los pueblos. Eso va más allá. Desde el punto de vista de nuestra tarea del Viceministerio de Energía, lo que les decimos, para ir cerrando y cumplir con los 10 minutos, los 12 minutos, yo me pasé. Básicamente, entonces, nuestra política pública orientada a energía renovable de impacto bajo análisis de multicriterio, cambio del transporte por cero emisiones, puede ser desde un biodiesel, puede ser puede ser hidrógeno o puede ser electricidad. No queremos tener neutralidad, aquí no queremos caer en temas más bien necesitamos neutralidad tecnológica, no podemos caer en sesgos tecnológicos. Y por otro lado, la reconversión de la electrificación de la industria, por un lado, más el recuperar toda la capacidad de la biomasa para trabajar en bioenergía y por ahí, digamos, nos estaremos orientando. De aquí a diciembre nosotros vamos a estar trabajando en una política de corto plazo para efectos del plan de descarbonización en el tema del cambio climático y eso estaría disponible posiblemente de aquí a diciembre. Así que muchísimas gracias, no puedo extenderme, yo sé que este tema da para más, pero muchas gracias por el espacio. A la orden. Muchísimas gracias, Ronnie, de verdad, señor viceministro. Yo creo que la gente todavía sigue, yo creo que son temas de bastante discusión en una mañana y en un webinar no vamos a abarcar todos. Realmente ha sido las diferentes visiones, posiciones, desde la parte académica, sociedad civil, la parte comunitaria y obviamente la parte institucional. Esto yo creo que desde nuestra universidad viene a enriquecer el diálogo de lo que se necesita en este país. Por motivos de tiempo, no tienen idea de la cantidad de preguntas que tengo del público. Me voy a permitir hacer 2 y para que puedan ser contestadas por alguno y ya para ir cerrando el evento. Entonces tengo una primera pregunta que nos dice, bueno, ¿cómo hacemos para que se lleguen estos mensajes a los de a pie y lo más importante, integrar a la población de estas luchas contra los problemas locales de impacto global? Y la segunda,
bueno, ¿qué se propone para reducir el número de causas pendientes? Ahí yo creo que Jorge al inicio, y con esas dos preguntas tal vez si de verdad, 2 minutos, si alguna quisiera contestar. Hay una para vos, Jorge, muy puntual, y la otra, bueno, de los que nos han comentado esas dos preguntas, tal vez don Osvaldo o Irene, muy breve para poder cerrar ya la actividad. Gracias. Perfecto, Rafa, sí, muy breve. Sí, supongo se refería a las del Tribunal Ambiental, que sí tienen un rezago importante, ¿verdad? Son, el número exacto lo dejo en otra parte, pero casi 4.500. Ellos han tratado de hacerlo por la vía de mejorar un poco la tecnología y los recursos humanos, pero claramente en este momento la cantidad de conflictividad, como decía el señor de FECON, se incrementa, y por lo tanto la cantidad de denuncias. Por ahora yo creo que la única vía que yo vería factible es incrementar la cantidad de personal que tiene el tribunal para mejorar, digamos, el nivel de respuesta de los expedientes y los actos finales. Y por ahora eso no está, digamos, en el horizonte de corto plazo. Así que por un tiempo creo seguiremos con una situación más o menos similar. Gracias. Muchas gracias. No sé si la siguiente pregunta, doña Irene, Osvaldo, quisiera referirse. Muy breve. Dale, Irene, y luego yo digo una frase. Irene, estás apagada. Sí, ahora sí. Gracias. Bien, bueno, yo creo que cómo llevamos estos mensajes a la mayor cantidad de personas posibles ha sido siempre un reto que yo creo que nos ha acompañado durante todo nuestro desarrollo profesional. La discusión sobre los temas de ambiente tiene que ser una constante. Este tipo de espacios, digamos, que generan oportunidades en ese sentido, y yo creo que es un tema que tiene que llevarse desde todas las opciones que se le abran a uno, ¿verdad? Tiene que ser un tema de discusión en nuestra cotidianidad, no hay otra forma de hacerlo, porque es un tema que nos impacta a todas y a todos. No sé si Osvaldo quisiera agregar algo más, es un poco complicado en 2 minutos, pero gracias. Sí, no, yo creo que en contrario a lo que nos están proponiendo, que yo les contaba de los proyectos de ley estos que están en la Asamblea Legislativa, yo diría que habría que ejercer presión colectiva, conjunta a todo el mundo para que los espacios de efectivos de participación en la definición de política pública en materia ambiental se hagan más robustos. Costa Rica es una sociedad que efectivamente tiene muchísimos mecanismos, pero nosotros también, y se los digo, nos tenemos que enfrentar a todos los mecanismos. Inclusive hemos tenido, ya que se mencionó del Tribunal Ambiental Administrativo, fallos en favor de las comunidades que han pasado hasta 3 años, como un caso que tenemos en Santa María de Dota también, ya me quedé por la zona de los Santos, de ahí están estancados, sin cumplimiento. Creo que hay que hacer un esfuerzo también en esa dirección de que efectivamente a la gente se le escuche, que se creen estos espacios de diálogo intersectoriales y que efectivamente logremos que la institucionalidad responda, y voy a usar una palabra que puede sonar, digamos, peligrosa en el ámbito, pero que responda neutralmente, técnicamente, científicamente. Don Ronnie, fíjese que tenemos este caso, es decir, ¿cómo es posible que un expediente que va a ser elevado incluso a investigación del Ministerio Público tenga viabilidad ambiental por parte de la SETENA? Y todas las irregularidades que hay dando vueltas allí, ¿dónde quedan? ¿Me entendés? Entonces, aquí hay un problema, digamos, muy serio de cómo la institucionalidad debe también revisar sus formas de actuación y lejos de debilitar estos mecanismos de diálogo, de discusión técnica y tal, me parece que hay que fortalecerlos. Y a la universidad, a esta como a cualquier otra, me parece que a todas las universidades les hace falta bastante aterrizaje en la vida real. Hay que salirse de las aulas, gente. El mundo real está allá, y a veces el mundo real dista bastante de lo que teóricamente la gente discute muchísimo en las universidades. Yo los invito a que se salgan, que vayan, que empiecen por su barrio, sigan por su cantón y hablen del país y podamos tener discusiones de otro nivel también. Muchísimas gracias, don Osvaldo, doña Irene. Doña Olga, tal vez para aprovecharle también, creo que hay una consulta, yo creo que usted muy atinada sobre la Política Nacional de Responsabilidad Social.
donde debería, digamos, de ver más allá, o sea, una política nacional de sostenibilidad. Digamos, la pregunta en concreto, bueno, ¿a quién o a quiénes les toca esta nueva edición sobre, hablando de la política nacional de sostenibilidad? Y ustedes que han estado mucho de la mano. Bueno, tal vez ahí también, incluso en ese sentido hay dispersión. La política nacional de responsabilidad social está actualmente en el Ministerio de Economía. Todo lo que se liga con ODS está en el Ministerio de Planificación. Todos los temas relacionados con líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE está en COMEX, en el punto nacional de contacto de la OCDE. Y muchas veces las personas que ven cada una de estas áreas, incluso a nivel interinstitucional, son distintas. Entonces, cuando hablamos de la concordancia que debería de haber en todas esas políticas públicas, en todo ese marco de cómo bajar los compromisos y los acuerdos internacionales que asume el país para convertir eso en políticas y llevar eso a la práctica, creo que hay que hacer un esfuerzo de consolidación porque estamos hablando de cosas bastante similares, ¿verdad? Donde precisamente lo que se busca es un accionar. La política de responsabilidad social y los ODS también hablan de que no solo se busca un cumplimiento por parte del sector empresarial como tal, sino que es responsabilidad social de todo tipo de organizaciones, ¿verdad? De empresas del Estado también, de instituciones del sector público, de organizaciones, de todo tipo de accionar. Entonces creo que esto mismo que venimos conversando, de cómo darle una lógica y una cohesión a todo esto, de cómo analizar políticas públicas que tienen muchísimos años y ver si están actualizadas o si todavía son relevantes, ¿verdad? Para lo que viene, creo que es muy importante. Y creo que también el tema que hablábamos ahora de educación para el desarrollo sostenible también es un tema importante que don Osvaldo mencionaba ahora, el rol de las universidades, pero creo que va más allá de eso, ¿verdad? Y cómo empezamos desde los procesos de educación formal en el país a incorporar esto. Creo que Costa Rica tiene tal vez, por lo menos a nivel de, tal vez no a nivel de implementación, pero a nivel de imaginario colectivo de las personas, un tema de sostenibilidad, en su momento, ¿verdad? De basura y de no contaminación. Ahora entendemos más temas de reciclaje, porque todo eso se empezó a ver desde las aulas también, ¿verdad? Desde la información que les llegaba a los estudiantes en el proceso educativo. Entonces creo que hay mucho camino también que recorrer ahí. Siempre ponemos el ejemplo, ¿verdad? De que cuando uno estaba en el colegio, todavía las personas de la generación nuestra nos decían que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Nada más ilógico es que suena ahora, y cuando uno le cuenta esto a muchachos de universidad o niños y niñas de las escuelas, ¿verdad? Hasta que se vuelven a ver y se mueren de risa porque sabemos que eso no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a incorporar toda esta dinámica y toda esta conversación y toda esta participación ciudadana de todos los actores y sectores de la sociedad en una discusión que sea propositiva y que no logre mover hacia adelante y levantar esta ambición climática, también contemplando los impactos sociales que eso pueda tener? Creo que es súper importante yendo hacia adelante para mover todos en una misma dirección en los procesos. Muchísimas gracias, doña Olga. Sin duda alguna, bueno, de parte del Centro de Investigación de Política Pública y el Desarrollo Empresarial de la Elite University, estamos muy agradecidos realmente con este webinar, realmente de un alto nivel, y yo creo que las diferentes visiones, esto es lo que requiere el país para realmente generar esa eficacia, digamos, dentro de la política pública en términos ambientales. Cierro con algunas palabras del señor viceministro. Yo creo que esto es importante desde el punto de vista en materia de adaptación y mitigación, la fuerte inversión realmente en sectores estratégicos que el señor viceministro mencionaba en temas de transporte, energía, agropecuarios y residuos, y realmente mantener esta fuerte política, digamos, en términos de las
medidas, digamos, de mitigación bajo en carbono. Yo creo que sin duda alguna esperamos hacer un segundo webinar sobre estos temas. Realmente agradecerle a doña Gretel y a don Jorge Cabrera, quien ha sido, digamos, promotores de esto, y todo el equipo técnico de nuestra universidad. Sin duda alguna, muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Sé que nos pasamos unos minutitos, pero yo creo que estos espacios son muy importantes desde nuestra universidad, de los espacios académicos. Y muchísimas gracias y esperamos pronto poderles compartir esta grabación y también algunas conclusiones de aquí que hemos tomado nota de parte de este moderador. Muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes y de parte de nuestra universidad y el Centro también de Investigación por conectarse esta mañana y compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar, don Rafael, don Ronnie, necesito que nos comuniquemos si es tan amable y es posible. Yo no sé si por el correo nos podemos comunicar ahora un toquecito. Con todo gusto, don Osvaldo. Con todo gusto. Claro que sí, a la orden. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Hasta Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos.